Hechos capítulo 13, 32 al 34 es un pasaje que hemos hablado y mencionado ya en esta serie. Lo vamos a repetir. Dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual en Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yahshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. La pregunta surge en cuanto a qué tan fieles son estas misericordias fieles. En el entendimiento acá de Pablo, fueron compradas y pagadas por Mashiach, y por lo tanto están activas, están operando y plenamente accesibles para todos los que creen. Pero tenemos que evaluar esto a través de 7 pruebas que son un estándar que el Ruach HaKodesh nos da para comprobar cómo se fundamenta lo espiritual. Esta prueba nos va a dar confianza sobre la autenticidad bíblica de estas misericordias fieles. Entonces, esta prueba es lo que conocemos como las pruebas de la doctrina profética. Entonces vamos a hablar de ellas y vamos a evidenciarlas conforme a la palabra. Estos son los puntos, primeramente, si usted los quiere tener claros o anotar por ahí, porque son cruciales para el entendimiento profético, especialmente cuando hay tantos engañadores por ahí en todo lugar. En primer lugar, aparece, por ejemplo, en el libro de Bereshit, en forma de semilla. Esa es la primera prueba. La segunda es, podemos encontrarlo aparte de Bereshit en los libros de la Torá. Número 3, lo podemos también encontrar en libros como Teilín o Mishlei, Salmos y Proverbios. Número 4, podemos encontrar evidencia de ellos en los Ketuvim o los libros de los profetas. Número 5, ¿será que Mashiach enseñó acerca de esto? Número 6, ¿hay algún aspecto o referencia a ello, por ejemplo, en el libro de los Hechos? Y número 7, lo podemos ver en las cartas de los Shelahim o los apóstoles. Estos 7 puntos son bien interesantes porque son las pruebas para establecer una doctrina profética. Y esta prueba nos permite tomar una verdad, y cuando sea comprobada en todos estos aspectos que mencionamos, podemos proclamarla con autoridad absoluta, sabiendo que se encuentra a través de toda la Escritura. Debido a que Satanás en este tiempo, bueno, siempre, pero especialmente en este tiempo, ha utilizado el espíritu de Mamón para ganar su camino con el hombre, oponiéndose a la obra del Ruach HaKodesh, es que el Eterno ha establecido juicio en los últimos tiempos para exponer y frustrar estos resultados. Los profetas vieron la transferencia de riqueza de los últimos tiempos, en las que los injustos perdieron sus ganancias mal habidas. Y durante esta temporada el Ruach HaKodesh está liberando lo que llamaremos verdaderamente una unción para despojar. Y esto significa que es un buen tema con el que podemos practicar estos puntos de prueba para ver si estamos entonces a la altura. Para tener un análisis más a fondo de esto que es la unción de despojar, vamos luego a ver otra serie donde vamos a hablar de cómo se purifica el altar y cómo se trabaja verdaderamente la prosperidad fuera del todo el engaño que se ha dado en el sistema tradicional, especialmente cristiano evangélico. Y vamos a ver cómo la transferencia de la riqueza ha sido presentada por muchos predicadores a través del tiempo como una promesa para los tiempos finales. Y estamos nosotros en este tiempo, en esta dimensión que tenemos que activar. Entonces, vamos a tomar esto
y lo vamos a evidenciar a la luz de la Escritura. Porque si esta unción, por ejemplo, despojar, puede pasar la prueba séptuple que mencionamos, que aparezca en todos los ámbitos de la Escritura, tendríamos que empezar encontrándola en Bereshit, como mencionamos como primer punto, y luego rastrearla a través de cada prueba hasta llegar a la Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y es importante que esto suceda. En Bereshit 14:20, Génesis 14:20, nos habla de un relato de Abraham Avinu, nuestro padre, armando a sus siervos para ir a la guerra por los bienes de Sodoma y Gomorra, cuando las provisiones y la gente de estas ciudades fueron cautivos. Entonces Abraham ganó todo en esta guerra. Tomó todo, incluyendo a Lot y a su familia, que era el punto principal de rescate. Así que vemos que hay una unción para despojar que se manifiesta primeramente en Bereshit a través de esta guerra. Luego en el capítulo 26, Elohim interviene especialmente en una época de hambre y le dice a Isaac que no cometa el error generacional de su padre, que inició también en una época de hambruna y lo que hizo fue descender a Egipto. Entonces el Eterno alienta a Isaac a permanecer en medio de la hambruna y a sembrar un cultivo en medio de la escasez, en medio del hambre, para esperar una cosecha sobrenatural. Entonces vemos en Bereshit 26, del 12 al 13, que él obtuvo una cosecha del 100%. Óigalo bien, cuando nadie estaba sembrando, cuando nadie estaba produciendo, esta cosecha vino a ser sobrenatural. Entonces descubrimos que la unción de despojar también se puede venir a través de la siembra y la cosecha. Y luego en Génesis o Bereshit 49:27 vemos la bendición de Jacob a su hijo Benjamín, que declara lo siguiente: Benjamín es un lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esto nos dice que puede esta unción venir a través de una herencia espiritual o física, mientras que nuestro examen solo requiere de un ejemplo, que solamente estarían buscando en el libro de Génesis un solo ejemplo, pero nos encontramos con esta unción de despojar ya en 3 lugares distintos, ya en 3 ejemplos que hemos mencionado. El caso de Abraham en la guerra, el caso de Isaac en Gerar y el caso de que Benjamín es un lobo arrebatador. Entonces, vamos a la segunda prueba. ¿Aparece esto en la Torá? ¿Aparece en los otros libros de la Torá? Bueno, veamos lo que dice Deuteronomio o Devarim, capítulo 20, 14 al 16. Aquí dice lo siguiente: solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Yahweh tu Elohim te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Elohim te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Entonces aquí parece que el mismo Elohim que envió a Shaul en una misión a aniquilar a los amalecitas, también está exigiendo en este escenario que Israel completa y totalmente limpie las ciudades que estos amalecitas poseían, ya que estaban llenas de iniquidad y la tierra estaba vomitando a sus habitantes. El despojo o botín se convirtió en la ley de la conquista. Vamos al siguiente punto, el tercero. ¿Será que esta unción aparece también en los libros de Salmos, Teilín o Mishlei, Proverbios? Leamos lo que dice la Teilá 68 del 11 al 12. Yahweh daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Entonces ya vemos que aquí lo encontramos
en el libro de los Salmos o Tehilim. Lo siguiente es, los profetas anuncian una temporada en la que Elohim trae este despojo, esta riqueza en manos de su pueblo. Bueno, veamos lo que dice Yesayá, capítulo 60, verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Bueno, aquí tenemos claro que los profetas también declararon acerca de esto. La siguiente pregunta es, ¿Mashiach enseñó acerca de esto? Mateo 12, 22 al 29 lo hizo sin duda alguna, donde dice lo siguiente: si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Ruach de Elohim echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, si nos fijamos en estos dos pasajes, en este pasaje utiliza la palabra harpaz, que es el poder que Mashiach vierte a través de la Keilah, y es la unción para despojar al enemigo. Y esto tenemos que hacerlo en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo. Hemos sido muy pasivos por muchos años, en muchas temporadas, de creer que solamente somos aquí como víctimas de las circunstancias. No, mis amados, ese es un tiempo para despojar. Y esto es importante que nosotros lo hagamos. Hay dos palabras también que transmiten la imagen de tomar para uno lo que otro tiene, que es una palabra que se escribe en griego también en los evangelios, que se llama la palabra klepto. Significa literalmente escaparse con algo en la oscuridad, donde nadie puede ver el robo. Entonces, klepto, ejecutado durante el día, por ejemplo, realiza el clásico arrebatar y agarrar. Mientras que la palabra harpaz, por el contrario, significa agarrar o dominar a la fuerza, donde todos puedan ver la demostración superior de poder y fuerza. El prefijo día se agrega cuando queremos transmitir un aumento dramático o incluso la duplicación de la demostración de una simple harpaz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nosotros tenemos la capacidad, la unción para poder arrebatar. Y hay muchos que critican este concepto, obviamente, porque se enseña la ligereza y sin entendimiento, y se le hace a la gente, usted arrebate y tome y aquí y allá, cuando nosotros debemos de entender realmente la dimensión de la autoridad que esto representa. Cuando leemos, por ejemplo, lo que decía Mateo 22, 29, que nosotros podemos saquear los bienes del hombre fuerte, estamos hablando que es una forma reforzada de autoridad que tenemos en el Eterno. Cuando comparamos esto, mis amados, con la fuerza del lenguaje, de lo que nosotros tenemos que manejar con esa unción que el Eterno nos ha dado como su pueblo, es que nosotros tenemos una manifestación superior al enemigo y que nosotros debemos verdaderamente operar en esta dimensión de autoridad. Entonces tenemos que demostrar la sabiduría de Elohim sobre los principados, potestades y sobre el gobierno que Él tiene sobre toda la tierra. Entonces, como Keilah, como pueblo, nosotros tenemos que demostrar su poder. ¿A quiénes? A los seres de esta tierra, a los líderes, a los presidentes, a los ministros, a los reyes en los últimos tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Demostrando la sabiduría de Elohim. Satanás ha usado las riquezas
así como Elohim usa a su Ruach en medio nuestro. Y el Eterno ha ordenado y profetizado desde Bereshit hasta Apocalipsis que Él va a ejecutar un juicio en los últimos tiempos en lo que el enemigo ha almacenado. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, Él va a liberar, amados, los recursos que el enemigo ha manipulado para que en los últimos tiempos nosotros hagamos la mayor expansión del reino en medio de las naciones de la tierra. La riqueza mineral, por ejemplo, que tienen los musulmanes, petróleo, todos esos recursos, esos son del Eterno. El oro que tienen los paganos, los gentiles, eso le pertenece al Eterno. La plata que usan los satanistas, eso le pertenece al Eterno. Y todo, absolutamente todo, mis amados, tiene que ser poseído por el gobierno de Elohim y por la unción del Ruach HaKodesh. Y yo quiero darles un testimonio acerca de esto, porque precisamente ayer empezamos una operación donde desde Perú hay un proyecto para que nos entreguen, bajo un modelo que estamos trabajando con un grupo de profesionales, varias minas de oro y de litio para que estos recursos sirvan para el reino. Amados, esto no puede suceder a menos de que nosotros tomemos la autoridad que corresponde para despojar al enemigo. Si nosotros como pueblo no somos capaces de que cumplamos con nuestro objetivo y demostremos las hazañas del Eterno a los principados y potestades en una cosecha internacional dramática, entonces no vamos a trascender. Yo le aseguro que los mejores días como Keilah están por delante para todos nosotros. Vamos al siguiente aspecto de esta prueba doctrinal profética, y es la pregunta si esto aparece, esta unción de despojar, en el libro de los Hechos. Cuando vemos en Hechos 4, 32 al 35, nos habla de un relato de las personas que estaban vendiendo sus propiedades y poniendo el dinero a los pies de los Shelahim por dirección divina. Y en el proceso de hacer esto trajeron nuevas medidas del gobierno de Elohim, manifestando y demostrando la sabiduría de Elohim a los principados y potestades. Entonces tenemos también que ver que estas verdades, como otro punto, están mencionadas en los escritos de los Shelahim, en las epístolas. Por ejemplo, en Santiago 5, del 1 al 9, nos exhorta a esperar en Yahweh, porque Él ha ordenado la unción de despojar en los últimos tiempos. Y esto lo dice los versículos del 1 al 4 de Santiago 5. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos de Yahweh Sebaot. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que hay un montón de corruptos que han usado los recursos para hacer injusticia, para explotar a las clases trabajadoras, explotar trabajadores, explotar familias. Pero a nosotros, el Eterno nos quiere entregar estos recursos para hacer justicia. Pero yo te pregunto, ¿será que puede usarte a ti como un instrumento de justicia hoy? ¿Será que tú estás caminando plenamente en la Torá para que tú puedas ser un verdadero justo, un sádic, que cuando vengan los recursos a tus manos, tú sepas lo que tienes que hacer con ellos? ¿O todavía eres una persona que no sabe ni siquiera cómo manejar los recursos que tienes hoy, aunque sean los mínimos? El que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá el Eterno. Por eso hoy, todos los que estamos acá tenemos que preguntarnos: ¿cómo estoy trabajando con lo que el Eterno ha puesto en mis manos?
Estoy siendo una persona de principios. Estoy siendo verdaderamente un justo. Si no, ve y alinea tu vida. Busca primeramente el reino de Elohim y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo hemos dicho muchas veces, nuestro trabajo es vivir en la Torah. Y que el Eterno se encargue de todo lo demás, de las añadiduras, de las bendiciones, del fluir económico. Pero esto implica que vivir Torah es, ve y arregla tu matrimonio, ve y arregla tu casa, ordena las relaciones, corta lo que tengas que cortar. Circuncida tu corazón, también de las cosas que hoy tienes que circuncidar. Si hay algo que te está estorbando y no se alinea al reino, sepárate de ello ya. Y empieza a caminar en la dimensión de ser una persona que sobre todas las cosas tiene los mandamientos del Eterno como prioridad. Aquí en el libro de Santiago que acabamos de leer, está enumerando la clave para la liberación de este juicio dramático. Los clamores de los ministros, de los siervos del Eterno, que no tienen recursos para llevar a cabo la visión de Elohim, les está dando en este tiempo, amados, una oportunidad para exigir un juicio financiero. Usted no sabe la cantidad de personas que a mí me contactan de países africanos, de países de Pakistán, como Afganistán, países de Medio Oriente, pidiendo y clamando por atender orfanatorios, por atender lugares donde se atienden ancianos, personas que están en diversas situaciones paupérrimas. Y hay personas que sufren hoy en día. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos? ¿Enviamos solamente una ofrendita? ¿Seguiremos trabajando en un nivel de limosna? ¿O realmente podemos entrar a tomar la autoridad sobre recursos que el Eterno nos ha entregado? Tenemos que exigir que haya justicia financiera, mis amados. Imagínense, por ejemplo, toda la farándula de Hollywood perdiendo su dinero por causa de la autoridad de la Keilah. Esa gente que odia al Eterno, que continuamente denigran los principios de la Torá. Imagínense todo este movimiento woke que se ha metido en las escenas de Hollywood para contaminar familias enteras con millones y millones de dólares. Qué glorioso va a ser cuando nosotros tomemos el lugar que nos corresponde y despojemos a esos enemigos y que esos recursos sean usados para el reino de Elohim. Acá en Santiago, capítulo 5, verso del 5 al 9 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Mashiach. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de Mashiach se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amados, Elohim va a ejecutar juicio sobre las riquezas. Los que adoran a Mamón van a perder su dinero. Y la transferencia de riquezas consistentemente cumple la prueba séptuple de esta doctrina que hemos estado mencionando. El problema, por supuesto, está en la forma en que se ha enseñado. No se ha enseñado con la integridad del Evangelio, de los méritos de Mashiach. Hay predicadores que ustedes conocen, prominentes, que han prometido riquezas a cambio de dar una ofrenda, y la gente de manera insensata han caído en estas redes de engaño. Pero la transferencia de riqueza es un juicio sobre el espíritu de Mamón, y las leyes que rigen los juicios exigen que si participamos en la ejecución de la sentencia por Mashiach, el espíritu de Mamón no puede tener lugar en nosotros. La riqueza que se posee en los últimos tiempos no es para gastarla en caprichos de los individuos, sino que este dinero, estos recursos, van a ser invertidos para los propósitos del reino. Por eso exigen que el nivel de preparación vendrá sobre la persona
que una estos requisitos. Uno debe ser librado del espíritu de Mamón, el espíritu del amor por el dinero, para hacer juicio contra este espíritu. Si usted, mi amado, mi amada, es un voluntario, una voluntaria para participar en la ejecución de esta promesa de Elohim, pues dele bienvenida entonces hoy en día al campo de entrenamiento que es como ningún otro. Tal vez algunos que han estado aquí procesados tremendamente con este tema en sus áreas financieras pueden entender ahora por qué han estado viviendo lo que han vivido. Pero hoy pregúntese, ¿qué más, Rey, tienes que ajustar en mi vida para yo ser usado en esta dimensión de autoridad? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuán fieles son las misericordias fieles? ¿Son tan fieles como esta unción de despojar? Podemos encontrar esta misericordia fiel en Bereshit para que sepamos que es algo consistente, fiel y un tema que marcha en toda la escritura para nosotros. Bueno, el mismo ejercicio se aplica. Vamos a Bereshit, capítulo 19, verso del 15 al 16, donde dice: y al rayar al alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia que Yahweh para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. De todos los tiempos, para estar relajado, Lot escogió el peor de todos. Pero sin embargo Elohim demostró misericordia, y en medio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Él envía a sus malachim, extiende misericordia, los saca de la ciudad. Y realmente podemos hacer un caso por el hecho que en realidad no se lo merecían. Ellos no se merecían ser rescatados. Pero esta misericordia se extendió por una razón, porque Abraham la pidió. Y Abraham se puso delante del Eterno y dijo: el Elohim de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en realidad lo dijo así. Usted lo puede ver en Bereshit 18, 24, 25. Cuando él empezó a decir: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío como tal vez hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Elohim le dijo: sí, yo voy a hacer lo que es justo. Y sabemos, mis amados, que Abraham persuadió a Elohim de que preservara a la ciudad por 10. El problema fue que no pudo encontrar a 10. Y tal es el poder de la perversión que había en esta ciudad, que entonces el Eterno opera con justicia destruyéndola, pero extiéndele la misericordia a Lot, que no era tampoco un justo. Pero sin embargo la intercesión de Abraham logró esta extensión de misericordia. Entonces también podemos ver en Levítico 20, 23 lo siguiente: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los mantuve en abominación. El pacto de la misericordia fiel es seguro, y fue tan seguro que Lot y su familia fueron librados cuando ellos hicieron lo que la Torá dice que no hagamos: asimilarse en medio de las naciones. Pero la misericordia prevaleció sobre el juicio, y esto es muy importante entenderlo. Un justo que clamó, la misericordia se extendió. Ahora el problema es, ¿qué sucedió con Lot después? Lamentablemente, Lot nunca corrigió sus caminos y siguió en la maldad. Pero aquí no es el tema lo que hizo Lot. El tema es la autoridad de la misericordia extendida que se manifestó. En Devarim capítulo 7, del 12 al 13 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres,
y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Entonces, la misericordia prevalece cuando nosotros guardamos el pacto y la misericordia, cuando nosotros hacemos el cumplir los decretos y los guardamos en nuestra vida. También nos menciona más adelante en los versos 8 y 9, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faro, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por supuesto, el que le ama no es el que se lo dice todas las mañanas, sino como el mismo Hashem dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, si yo realmente quiero estar en esta misericordia extendida, mis amados, yo tengo que guardar la Torá. Ese es mi trabajo, esa es mi entrega. La ley, a pesar de que requiere una acción, también promete el pacto de misericordia. Entonces, nos preguntamos también, ¿encontramos esto en Salmos o Proverbios? Bueno, vemos en el Salmo 51, David en medio de su mayor fracaso, la historia que ya sabemos de Betsabé y la hemos mencionado, el asesinato de Urías y Tita, él clama y dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el 51:11 dice, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo Ruaj. Él tiene una buena razón para orar así, porque Elohim había quitado el Ruaj HaKodesh de Shaul, quien le había antecedido. Y David conoce esto, pero también conoce la misericordia fiel del Eterno. Por eso ora, clamando por esta misericordia. Él pide mantener la unción para caminar en el ministerio, en el llamado, en la función que él tiene, y Elohim honra ese pacto. Los salmos proclaman esta misericordia fiel. También aparecen los profetas. Bueno, veamos Isaías 55, el 1 al 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Claramente los profetas también lo declaran. La otra prueba es, y Mashiach enseñó acerca de ello. Veamos Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Yahshua por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas, a comer. Y viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los Cohanim. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón del día de reposo. Mashiach aquí deseó algo muy importante. Decía, para mí la prioridad es la misericordia y no el sacrificio. Si nosotros entendemos esto, nos vamos a abstener de condenar a los que son inocentes. Mashiach enseñó acerca de la misericordia fiel. Y el mostrar misericordia, mis amados, nos califica horizontalmente para activar este pacto que viene desde arriba, que es vertical, sobre una ciudad, un territorio o una nación. Si nosotros también nos hacemos la pregunta de que si encontramos este pacto en el libro de los Hechos, claro que sí, lo hallamos en el capítulo 13, del 33 al 34, donde dice acerca del mensaje que salió de la iglesia o la Keilah de Antioquía, y esta es la razón por la cual ésta se convirtió en una que desafió la tradición y se convirtió en la primera congregación o Keilah multicultural.
Y vamos a ver lo que dice en este caso, esta congregación se convirtió en la base para que muchos creyentes de las naciones, muchos prosélitos no judíos, empezaran a ser parte aceptadamente, públicamente abierta, de parte de una Keilah llena de judíos, para aquellos que de las naciones estaban volviendo al Eterno. Entonces aquí vemos también la misericordia extendida del Eterno a las naciones. Y por último, podemos preguntarnos si esta misericordia la encontramos en las epístolas. Y claro que sí. Veamos Santiago capítulo 2, versos del 12 al 13, donde dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué tan fiel es el pacto de la misericordia fiel? La pregunta inicial de esta mañana. Bueno, es tan fiel y segura que incluso Jeremías, profetizó acerca de ello en el 33, 20 al 21, que dice: así ha dicho Yahweh, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que yo no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y con mis ministros. Entonces, si alguna vez nos levantamos por la mañana y encontramos un día en el que el sol no ha salido en el este, como siempre ocurre, para después ponerse en el oeste, entonces podemos decir que el pacto de esta misericordia se rompió. Pero mientras salga el sol y se ponga el sol todos los días, este sol es un testimonio del poder de este pacto que se le da a todos los que son fieles con el Eterno, para pararse, ministrar en su nombre a su familia, a su matrimonio, su economía, su ciudad, su nación. Y este pacto es tan seguro y tan fiel como Elohim mismo. Sin duda es tan cierto como que hoy existe la creación. Y declaraciones como las de Jeremías son hechas por una razón, y la razón es que podamos saber que tenemos un pacto en el que podemos pararnos y que no puede ser roto. Y tales declaraciones son hechas para darnos la confianza para pararnos delante del Eterno. Así que tan cierta como es la creación y la salida del sol, mis amados, su misericordia es cierta para nosotros. Es un pacto inquebrantable que declara sin lugar a dudas lo que Él ha garantizado y seguramente sucederá. ¿Cuál es el desafío? Guarda sus mandamientos, vive Torah, haz lo que tienes que hacer y párate entonces como un emisario de su reino y clama por lo que tienes que clamar, por lo que tiene que cambiar en tu vida. Decláralo, deja de estar quejándose, deja de estar solamente trayendo cargas delante del Eterno y empieza tú a usar tu boca para que en esa misericordia puedas ver la autoridad que el reino tiene que manifestar en tu vida.